Muy buenos días, qué placer poderles saludar en este día viernes 3 de abril de 2026. No es un viernes cualquiera, es Viernes Santo y por supuesto ya estamos casi finalizando la Semana Mayor y por supuesto estamos recordando el día más esencial de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto las actividades religiosas que van a iniciar ya a partir de las 7 en punto de la mañana en muchos lugares a nivel nacional para conmemorar el Santo Vía Crucis y por supuesto también la muerte en la cruz de Jesús alrededor de las 3 de la tarde y la noche en el Santo Entierro. Sin duda, un día muy triste para toda la humanidad, recordar un capítulo tan doloroso que podemos ver reflejado en la Santa Biblia. Pero este viernes hay mucha información que comentarles. Es por eso que damos inicio rápidamente con la información que les tenemos preparado con nuestros titulares. Proyectan inversión de $278 millones en 2026 en cable submarino y aeropuerto del Pacífico. Calor extremo elevará riesgo de plagas y enfermedades en Centroamérica, advierte OIRSA. Especialistas advierten sobre cáncer de piel por exposición solar durante vacaciones. En noticias internacionales, migrantes salvadoreños ayudan a enfrentar la escasez de conductores de autobuses en Costa Rica. Damos inicio rápidamente a la información nacional y le comento que son $278 millones los que se estarían proyectando para ejecutarse durante ese 2026 en la construcción del aeropuerto del Pacífico y además en la instalación de cable submarino. El plan de inversión pública, publicado por el Ministerio de Hacienda, está contemplando una inversión de $278.2 millones para la construcción del cable submarino y el aeropuerto del Pacífico. De acuerdo con el documento vigente a enero de 2026, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma tiene programados $197 millones para la construcción y el equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico que se está construyendo en el Departamento de la Unión. Ese proyecto es el más oneroso contemplado por el gobierno salvadoreño para 2026, tal y como se lo estábamos comentando el día de ayer. Y actualmente se encuentra en etapa de trabajos de terracería. Según las declaraciones de CEPA, en diciembre del año pasado, en ese momento, se registraba el avance del 70%. Esta primera fase contempla una inversión de $386.4 millones, de los cuales $320 millones provienen de un préstamo de CAF, de $16.4 millones del Fondo para la Internacionalización de la Empresa de España y $50 millones de recursos propios. En enero de 2026, CEPA había lanzado una solicitud de expresión de interés público para la construcción y el equipamiento del Aeropuerto Internacional del Pacífico. Por su parte, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones ha contemplado una inversión de $81.24 millones para la construcción, el equipamiento y el despliegue del sistema del cable submarino en El Salvador. Para este proyecto, la CIGET delegó a Liberty Networks la construcción del primer cable submarino en El Salvador, el cual estaría listo durante el segundo trimestre del año 2028. Esta infraestructura estaría ampliando el ancho de banda y estaría mejorando la resiliencia de la conectividad. El cable submarino tendrá una extensión de 1.800 kilómetros y conectará El Salvador con los principales centros internacionales. Además, CEPA destina $11.3 millones para el mejoramiento del Aeropuerto Internacional de Ilopango y $10.2 millones para la infraestructura eléctrica
en el Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero. Así que aparte de esta información muy interesante de ver exactamente a dónde se están ubicando principalmente este dinero público en cuanto a la inversión. Y otra situación que se ha estado analizando es el calor extremo que poco a poco durante los últimos años hemos ido experimentando. Ante esto, OIRSA está advirtiendo que este calor extremo podría participar, o mejor dicho, que se pueda propagar a nivel nacional las plagas con una mayor consecuencia en cultivos y por supuesto también en la salud de las personas. La combinación de periodos de mayor calor, seguidos de lluvias, crea condiciones propicias para una mayor proliferación de plagas que amenazan los cultivos, advirtió el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o mejor conocida como OIRSA. En un boletín sobre las perspectivas climáticas de marzo a mayo para la región, OIRSA señala que las anomalías térmicas y el estrés hídrico acortan los ciclos biológicos y aceleran la proliferación de plagas. Durante los periodos de calor se generan condiciones para la propagación de plagas como trips y pulgones, mientras que en ciclos de lluvias constantes aumenta el riesgo de enfermedades fúngicas y bacterianas. Esta advertencia se basa en los pronósticos de la Organización Meteorológica Mundial, que proyecta una transición del fenómeno de la Niña débil a condiciones neutras del sistema El Niño, que es una oscilación del sur. Esto, agrega el OIRSA, que se traduce en una mayor variabilidad climática debido a la ausencia de un patrón dominante que influye en el clima. Para el periodo lluvioso, se espera un comportamiento heterogéneo en Centroamérica y México. Se prevé que las precipitaciones se mantengan cercanas a los promedios, mientras que la influencia atmosférica residual de la Niña en el Caribe podría reducir las lluvias por debajo de lo normal. Entre los principales riesgos fitosanitarios para la región, el OIRSA menciona la langosta voladora centroamericana, cuya población crece en periodos secos prolongados seguidos de lluvias. Las condiciones de calor extremo también están favoreciendo el incremento de descortezadores de pino. El OIRSA señaló que existe un riesgo moderado a alto en zonas de bosques de pino en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Ya ayer se lo estábamos comentando que precisamente en los cultivos se podrían ver graves afectaciones, principalmente en una posible escasez debido a una temporada de lluvias, o mejor dicho, una posible sequía que estaría oscilando a El Salvador a mitad de este año. Y aquí podemos ver que OIRSA prácticamente está advirtiendo que estos cambios de clima que podrían verse, es decir, no hay algo dominante, si el niño o la niña, pero sí puede haber una combinación de estas que por periodos podría generar un calor extremo, lo que podría provocar la proliferación de plagas. Y vamos a cambiar totalmente de información y le comento que durante este año 2026 ha entrado en vigencia un nuevo programa educativo en el sistema público del país, el cual está favoreciendo en primer lugar la inteligencia artificial, el Bitcoin y la ciberseguridad en las aulas. En las escuelas salvadoreñas, el juego es parte de la formación del alumno y no la recompensa por obtener buenas notas. Pero además los adolescentes estudian ciberseguridad, inteligencia artificial, gestión emocional y Bitcoin en el mismo horario donde se enseña matemática o literatura. Esa es la transformación en la educación que está experimentando El Salvador con la implementación de un nuevo currículo escolar que se encuentra detallado en las Orientaciones Pedagógicas 2026. El documento fue puesto a disposición de la comunidad educativa a inicio del año por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. La dependencia gubernamental no se limitó a realizar pequeños ajustes a los programas de estudio, sino que está implementando cambios significativos para adecuar la formación de los estudiantes a las necesidades actuales tecnológicas. La transformación educativa está relacionada además con la implementación de nuevas modalidades de bachillerato en las áreas de salud, agropecuario, industrial y electricidad, logística y turismo. Dichas áreas están diversificadas en los bachilleratos técnicos vocacionales y bachillerato técnico productivo. Este último comenzó a implementarse en algunas instituciones educativas a partir del año pasado. Pero de esta manera podemos observar cómo el juego se ha vuelto el nuevo método de enseñanza impulsado por la primera dama de El Salvador, Gabriela de Bukele. Y además de eso podemos ver cómo ahora las notas no son exactamente de mayor importancia como lo era antes,
sino más bien que los niños puedan aprender jugando, como prácticamente el nuevo método educativo que está implementando El Salvador. Y vamos a cambiar a otro tema y nos vamos a trasladar hasta el Departamento de la Unión, donde le comento que las personas que visitan diariamente el Hospital Nacional de la Unión se sienten en situación de vulnerabilidad tras un fuerte accidente de tránsito que ocurrió en esa zona, lo cual para muchas personas es un antecedente de que un accidente de ese tipo iba a pasar en cualquier momento, debido a la falta de respeto de las señalizaciones de tránsito que existen en el lugar, puesto que ahí no existe ninguna, y mucho menos una pasarela. Preocupación y temor expresaron transeúntes en las afueras del Hospital Nacional de la Unión luego de que el pasado fin de semana se registrara un accidente de tránsito que cobrara la vida de Óscar Nahum Umaña Sánchez. Este hecho ha encendido las alertas entre quienes transitan a diario por la zona. El asunto de la pasarela es necesaria, ¿me entiende? Porque el tráfico acá es bastante fluido y se necesita una pasarela, ¿verdad? Pues por tráfico no, por acá las otras noches dicen que hubo un accidente, que hubo un muerto, pero eso son otra clase de cosas. Pero necesario es bien necesario. Pues para ser específico, yo no soy de acá, pero sí cuando cruzo por acá, a veces se ve, ¿me entiendes? La policía que anda por ahí, me va vigilando. Pues, ellos, gracias a Dios, siempre están pendientes, ¿verdad? De las carreteras, ¿verdad? Protegiendo la seguridad de la gente, ¿no? Según relatan los ciudadanos, se trata de un sector con alto flujo vehicular tanto de día como de noche, lo que vuelve complicado y riesgoso cruzar la calle. Como digamos, para que pase todo tipo de carga pesada, que los buses que viajan para un lado y otro también, ¿verdad? Y pues aquí es bien difícil para la gente la pasada porque hay conductores que no respetan pues la pasada de las personas, incluso los señores, ¿verdad? Aquí pues vemos nosotros que cada rato se dan que se pasan levantando la gente y pues incluso nosotros también acá tenemos ese cuidado. Y lo otro pues, mucha gente también dice de una pasarela, que quisieran que hicieran una pasarela, pues para mí sería bien, ¿verdad? Ante esta situación, hacen un llamado urgente a las autoridades para que se considere la construcción de una pasarela peatonal frente al hospital, que permitirá mayor seguridad para quienes circulan por el lugar. Mire que sí, yo vengo seguido vengo. Sí cuesta la pasada, es bueno que que hagan eso. Sí. Bueno, decirles que es bueno que lo hagan. Sí. Es bueno de que lo hagan. Sí. Además, quienes utilizan el transporte público con destino hacia la Unión o San Miguel aseguran que se ven obligados a cruzar la vía constantemente, exponiéndose al riesgo. Señalan que la falta de educación vial por parte de algunos conductores ha provocado accidentes y mantiene en zozobra a la población. Hiciéramos nosotros de usarla, pues transportarlos hacia el otro lado por medio de la pasarela, para evitar que un vehículo los pueda ocasionar un accidente o algo, pues, ¿verdad? Por el estilo. Así es que, pues, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? En mi caso. ¿Cómo ve la iluminación? Fíjense que yo con el respecto a la iluminación, yo como mi trabajo solo es en el día. Por la noche ya he pasado unas veces y veo aquí lo que es oscuro. Es bien oscuro aquí en la noche, solo el resplandor del hospital, nada más, pero ya para este otro lado ya es bien oscuro. Y creo que necesitaría la gente pues que hubieran luz, pues no sé, con la alcaldía coordinar para que pusieran lámparas para que la gente no pasara a agarrar los buses hasta el otro lado, o a veces a este lado pasan que los carros aquí los esperan, la gente que paga carro para venir al hospital. La solicitud es clara. La construcción de una pasarela podría marcar la diferencia, reduciendo riesgos y evitando que tragedias como la ocurrida recientemente vuelva a repetirse. Para Noti 9, Giselle Bonilla.
Y siguiendo con otro tipo de información, es claro que estamos en un periodo vacacional donde muchas personas están eligiendo como destino turístico las playas de nuestro país. Sin embargo, hay que reconocer una advertencia que están haciendo los especialistas, a la cual tiene que ponerle mucha atención. Y es que los especialistas están advirtiendo sobre riesgos asociados al sol y llama a reforzar el uso de protector solar. La revisión de lunares y la reducción de la exposición prolongada durante los periodos vacacionales, especialmente en contextos de playa o actividades al aire libre, la exposición prolongada al sol incrementa los riesgos asociados al cáncer de piel, una condición que, según especialistas, está vinculado tanto a factores genéticos como a la radiación ultravioleta acumulada, según explican especialistas en dermato-oncólogo. Existen 3 tipos de cáncer de piel más frecuentes. Uno de ellos es el carcinoma vasocelular, el carcinoma espinocelular y el melanoma, siendo este último el más agresivo. Uno de los principales factores de riesgo es la exposición solar intensa o prolongada. En el caso del melanoma, esta se relaciona con una quemada fuerte del sol de forma prolongada, mientras que otros tipos de cáncer se asocian a una exposición crónica o a largo del tiempo. Ante este escenario, recomendó evitar la exposición directa sin protección. Es difícil decir cuánto tiempo puede pasar una persona expuesta sin protección, porque eso depende de un montón de factores, incluso del tipo de piel. Hay gente que puede resistir un poquito más y otras un poquito menos. También se menciona que los especialistas recomiendan que es mejor no exponerse sin protector solar. Además, subrayan que el uso adecuado del protector es clave. Por tanto, se sugiere un factor de protección solar de FPS 30 o superior y reaplicarlo cada 3 o 4 horas o cada 2 horas si la exposición es mucho más intensa. De igual manera, bajo el contexto de las vacaciones, los especialistas advierten que el contacto de la piel con limón durante la exposición al sol puede provocar lesiones cutáneas. Explicó que no se trata solo de manchas, sino de una reacción similar a una quemadura. Asimismo, señalan que en zonas de mayor altitud la radiación solar puede ser más fuerte, lo que incrementa el riesgo, por lo que recomienda el uso de protección solar a las familias que optan por la montaña durante el periodo de vacaciones. Y le comento que nuestros amigos de Canal 61 nos van a trasladar hacia el Paseo El Calvario en la ciudad de Usulután, en donde vamos a conocer un lugar que se está posicionando como un centro turístico para que las personas puedan conocer y degustar de la gastronomía que Usulután ofrece. En el corazón de Usulután, el emblemático Paseo El Calvario se consolida como uno de los principales espacios de convivencia, recreación y tradición para las familias del municipio. Este lugar, ubicado en una zona estratégica de la ciudad, ha sido testigo del paso del tiempo y de la evolución urbana, convirtiéndose en un punto de referencia tanto para residentes como para visitantes. Durante los fines de semana, decenas de personas llegan para disfrutar de la rica y deliciosa gastronomía, donde también pueden adquirir artesanías, juguetes, joyería y otra clase de productos de uso personal. El lugar también se ha convertido en un punto clave para el comercio local. Emprendedores ofrecen desde antojitos típicos hasta bebidas refrescantes, generando oportunidades económicas para muchas familias usulutecas. Este movimiento no solo dinamiza la economía, sino que también fortalece el sentido de comunidad. Muy cerca del paseo se encuentra la histórica Iglesia El Calvario, un sitio de gran valor religioso y cultural. Durante fechas especiales, el sector cobra aún más relevancia, siendo punto de encuentro para actividades de fe y tradición. A pesar de su importancia, algunos visitantes señalan la necesidad de fortalecer aspectos como la seguridad, el mantenimiento de las áreas y la iluminación nocturna, también de diferentes atractivos musicales para garantizar una experiencia más segura y atractiva.
Los habitantes coinciden en que con mayor inversión y atención, el Paseo del Calvario podría consolidarse como un destino turístico urbano de mayor impacto en la zona oriental del país. El Paseo del Calvario no es solo un espacio físico, es un símbolo de encuentro, identidad y tradición para los usurutecos. Su fortalecimiento representa una oportunidad clave para impulsar el turismo local y mejorar la calidad de vida de la población. Para nuestra TV El Salvador, reportó Francisco Medrano. Sin duda un excelente lugar que poder visitar en la ciudad de Usulután. Y gracias a cada uno de ustedes es como toda esta información se la podemos llevar hasta la comodidad de su hogar a través de sus diversos dispositivos móviles. Si usted nos quiere seguir apoyando, lo puede hacer contactándose con nuestro director Julio Villagrán en el número que aparece en pantalla, 7596-7405. Y gracias por ser parte de esta historia que seguimos construyendo a la par de cada uno de ustedes. Y con eso nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero no se mueva, porque al regreso tendremos una interesante entrevista con el sociólogo Walter Faguaga sobre el tema de la religión en un día tan significativo como lo es el día Viernes Santo. Así que no se mueva, ya regresamos. Coopesa Music, líder nacional en audio, mixers, micrófonos e instrumentos de marcha. Ahora en la nueva sucursal, Santa Rosa de Lima. Mantente al tanto de sus promociones en redes sociales. Coopesa Music, calidad que se escucha. Coopesa Music ya abrió en Santa Rosa de Lima. Equipo de audio, instrumentos musicales y todo para banda de paz. Encuéntralos en Google Maps. Lo mejor en sonido e instrumentos. Coopesa Music. Gracias por seguir en la sintonía de Informa TV a esta hora de la mañana y seguimos con más información y es que vamos a tener una interesante entrevista con el sociólogo Walter Faguaga en este día para analizar un poco también toda la situación de la religión y también el contexto político que actualmente tiene en nuestro país. Muy buenos días, Walter. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto saludarle a su persona, a este espacio tan bonito que tienen y por supuesto a toda la audiencia que nos sintoniza. Un gran saludo. Perfecto. Coméntanos un poco su visión con respecto a lo que está pasando en el contexto del país, con respecto a la religión y la política. Normalmente siempre se ha dicho que la política y la religión son dos cosas totalmente separadas. Sin embargo, estamos viendo que cada vez la política une la religión por un lado, siempre y cuando le favorezca, pero cuando es en contra podemos ver un rechazo total hacia los argumentos de líderes religiosos. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestro país con respecto a la religión? Pues yo pensaría que creo que hay a veces un aspecto eminentemente poco favorable en cuanto a lo que es la libertad de expresión que pueda tener un líder religioso
con relación a su postura sobre la realidad. La iglesia no es un ente neutral, nunca la iglesia es un ente neutral, siempre va a tener una postura sobre la realidad, y si no muestra la postura es que simple y sencillamente no quiere mostrarla porque está a favor o en contra, y eso ya es una neutralidad. Alguien decía, no hay elementos neutros. Por lo tanto, la iglesia no tiene una postura neutral independientemente de cuál sea la afiliación de la iglesia, ¿verdad? Entonces, yo he visto en los últimos tiempos una tendencia, como usted bien manifiesta, cuando un líder religioso por lo menos se pronuncia a favor de caso de una situación, digámoslo, favorece un punto, usted ve por todos lados medios, personas que dicen, bueno, nuestro país va aquí, va allá. Pero cuando alguien da una visión crítica, si alguien critica, pues se le viene encima un montón de, digámoslo, ataques personalizados hacia esta persona, y puede ser también a la inversa, pues. Entonces yo creo de que el tipo de sociedad que estamos construyendo en ese sentido es más preocupante, porque la verdad que en una sociedad, cuando alguien expresa su opinión, su valoración sobre el mundo, lo que hay que hacer es debatir esas ideas, plantear esos escenarios, y por supuesto no denigrar a la persona, ni menos con apelativos que a veces corrompen. Aquí nosotros tenemos pues uno de los hechos quizás a nivel de América Latina más relevante en cuanto a la intolerancia, a la visión de la iglesia en cuanto a la realidad, que es el asesinato cruel a la persona de San Romero de América, que creo que fue un hecho luctuoso terrible para nuestro país. El asesinato de los jesuitas en el año 89 también. Creo que, bueno, Rutilio Grande, son personas que tenían una postura política sobre la realidad personal y adscrita al ente de la iglesia, pues, pero no como iglesia, no como personas, pero desde una visión eminentemente cristiana. Y muchas veces cuando un líder religioso pronuncia y esgrime esto, tenemos ejemplos en el mundo también. Por ejemplo, cuando hablamos de Martin Luther King, por ejemplo, un líder religioso que promulgó los derechos civiles y termina siendo asesinado. Es decir, los líderes religiosos se exponen siempre al fundamentalismo, fanatismo, a los dogmas de muchos autores, digamos, de la vida pública, que tampoco están dispuestos a ceder su espacio de poder, pues, por una crítica que se le haga. Entonces, yo creería que en nuestro país ese es un acto que es lamentable, porque la libertad de expresión es un derecho que tiene todo ciudadano, toda persona, y no debe ser denigrada ni menos llevada pues al plano del escarnio público, como creo que se hace en muchas ocasiones. Y teniendo en cuenta todo eso que ya nos estaba analizando un poco sobre estas posturas, pues coméntenos también un poco sobre la parte de la Iglesia Católica, ya que recordemos que la Iglesia Católica tiene la doctrina social de la Iglesia. Y por supuesto hay varios parámetros en los cuales a nivel de la sociedad salvadoreña hay varios puntos que se fundamentan precisamente en esta doctrina. Por ejemplo, la defensa a la vida, la defensa al medio ambiente, la defensa a las injusticias. ¿Cómo tratan las personas porque muchos católicos incluso no saben exactamente qué es la doctrina social de la Iglesia? Sin embargo, la Iglesia Católica, a través de las diversas parroquias, tienen pastorales sociales que trabajan en pro de la defensa de la sociedad. Sin embargo, muchos miran estas partes como algo ente político y no como algo religioso. ¿Cómo podemos entender esa parte de la defensa y de una iglesia activa en la sociedad, pero que cada vez se confunde con tintes políticos? Sí, lo que pasa es que hay que distinguir, creo que ahí es el gran punto que tenemos problemas a nivel del país, y es que no sabemos limitar un lindero en lo que es una sociedad política y una sociedad civil. La iglesia, en su opinión y en su visión, es un elemento de la sociedad civil, es decir, tiene una visión civil de la sociedad. Ahora, con un esquema religioso, por supuesto, podemos plantearlo, pero eso significa que la iglesia opine de su punto de vista sobre los problemas de realidad, no es estar saliéndose de su guión, digámoslo, o su fin, es más bien su fin en sí mismo. Porque cuando, por ejemplo, el Jesucristo en el famoso Sermón de la Montaña, creo que es uno de los pasajes más fabulosos de la historia humana en cuanto al fervor que esto implica en la vida, él dice: bienaventurados los que claman justicia, porque estos serán saciados. Y cuando un líder religioso cae a la injusticia, o una persona en su fe cae a la injusticia, está siendo cómplice del injusto. Entonces, por eso que el clamor por la justicia es algo importante. Ahora, hay que plantear en eso las diferencias. Cuando Jesucristo estaba dando digamos, estaba dando una prédica en aquel momento, digámoslo así, para contextualizarlo,
Y lo quisieron tentar los fariseos, ¿verdad? Para decirle, mira, vamos a probarlo aquí. Si dice que no hay que pagar impuestos, le echamos a los romanos. Dice que hay que pagar, le echamos a la gente que hay que obedecer a los de aquí. Entonces viene y le pregunta, Jesucristo, o visto el Jesús que te dice el Mesías, ¿qué tenemos que hacer por los impuestos? Ahora, él la respuesta que da dice, deme un denario en el momento, ¿va? Y pregunta, ¿quién es la cara que está aquí? Es César, ¿va? Entonces, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Pues, en ese elemento teológico se muestra que Dios no se mete en la relación política de poder. Si Dios no está ahí, ni la religión, ni la iglesia. Aunque la historia humana, pues en la iglesia católica ha sido, y de todas las iglesias, tiene una relación con el poder. Pero la doctrina social de la iglesia, en este caso católica, manda que todo cristiano deba tener una conciencia social de sus problemas. Es decir, el cristiano no puede ser un ser individualista. Es decir, yo estoy aquí con Dios, Dios me perdona, Dios me quiere, Dios me ama, yo estoy feliz con Dios y Dios conmigo. Lo demás no me importa. Entonces, eso no es un cristiano. Una persona cristiana se preocupa por su prójimo. De hecho, ahí está la famosa también muy buena parábola de Jesucristo, la parábola ¿cómo se llama? Del buen samaritano. Esa es una parábola clave para entender la deontología más importante del cristianismo, que es precisamente la atención al prójimo. Porque en la parábola pues aparece una persona, un samaritano, es decir, que hay que decir a la gente que era un samaritano en primera instancia, que recoge a un judío que había sido, digámoslo, tomado por un delincuente, lo habían golpeado. Primero pasó el sacerdote, que el sacerdote era una figura religiosa fuerte, y digo, bueno, Dios lo ayude, ¿verdad? Porque ya me toca la hora la misa del culto, ¿verdad? Y pasa el levita y lo mismo, ¿verdad? Todos le pidieron a Dios, pues ninguno hizo nada. Cuando pasó el samaritano, lo ve y lo recoge, le pone vino y aceite, que en el momento el vino y aceite eran dos esencias caras. Lo lleva a la posada y todavía le dice al posadero, mira, tengo ahí, te voy a dar para 2 días, ¿va? Pero si hay necesidad, te doy para 4 días. Y si todavía hubiera más, cuando regrese, te doy más. Ahora, la diferencia era, y dice Dios, ¿va? Si nosotros le ayudamos, en Jesucristo en un momento le ayudamos a quien nos ayuda, por eso cualquiera lo hace. Pero ayudarle al que nadie le quiere ayudar, al que no es, eso es de cristianos. Ahora, ¿quién era el samaritano? El samaritano era para los judíos un gentil. Era despreciable porque el samaritano era, en todo caso, descendiente de aquel pecado de las hijas de Lot con Elba, que nacieron de eso, pues eran los samaritanos. Y para los judíos el samaritano era un pecador, era un individuo, un gentil, alguien que no valía. Y Jesús les dijo, para más, el que ustedes desprecian, fue capaz en la parábola de salvar a uno de ustedes, sabiendo y cuándo que usted lo iba a despreciar. Y por eso la esencia del cristianismo es esa, el amor al prójimo. Y por eso en la doctrina social de la iglesia se hace énfasis que el amor, el perdón y la visión hacia el humano no depende de si ese humano es mi amigo o mi chero, puede ser hasta mi enemigo, pero yo tengo que tener que mi visión de cristiano va hacia lo que es el prójimo, el amor, y por eso la esencia del amor, que tenemos ese amor no puede ser un amor individualista, que solo es para mí, va. Yo estoy bien con Dios y los demás no me importa. Entonces la esencia de la visión de la doctrina de la iglesia es precisamente recapitular la esencia de acercarse a la persona, al énfasis cristiano. Un cristiano no puede ser un cristiano si sabe que hay alguien que no come en su comunidad. Un cristiano no puede ser cristiano si sabe que en su entorno comunitario hay personas que agreden a otros. Un cristiano no puede ser cristiano si sabe que al hermano, al pueblo, le falta un pan o le falta comida en su mesa para él y sus hijos. Entonces, por eso que la visión de la iglesia, la doctrina social, va más allá de eso y ahí se traslada al otro ámbito, que es la parte social, hacia la injusticia, hacia la vulneración de derechos de personas. Por eso la profundidad de la doctrina de la iglesia social trasciende a lo que es el mero hecho de mi relación personal individual con un ser divino. Va a mi relación social y mi vínculo con otros seres humanos. Yo creo que es un punto también que hay que valorarlo, ¿verdad? Y que creo que es importante. Ahora hay que hablar también de la feligresía, porque algo muy interesante lo que ya mencionaba es ese amor al prójimo. Pero actualmente podemos ver cómo muchas personas podemos asistir a todos los oficios, por ejemplo, de este día Viernes Santo, desde el Vía Crucis, los Santos Oficios de las 7 de la tarde, Santo Entierro en la noche, Vigilia Pascual mañana,
pero ¿realmente estamos practicando esa esencialidad que Cristo nos dejó al momento de morir en la cruz? Porque hay un ejemplo muy claro en ese momento, cuando Jesús prácticamente le perdona a uno de las dos personas que estaban clavadas junto a él. ¿Realmente nosotros como seres humanos y principalmente salvadoreños, que en su mayoría siempre nos denominamos cristianos y con mucha fe en Dios, realmente llevamos a la práctica esta realidad que Cristo nos enseña en la Biblia? Bueno, yo creía que como sociedad nos falta mucho para ser cristianos plenamente, ¿verdad? Ya que yo le digo, de hecho hay muchos sociólogos que estudian el fenómeno de la descristianización de las sociedades. Algunos han tratado de abordar el tema, porque buena parte de la ética de una sociedad depende, ha sido vista desde de lo intrínseco, ¿verdad? La parte religiosa. Y cuando una sociedad rompe esos valores, pues al no tener una ética más intrínseca, ni sino que extrínseca, eso genera un problema en cuanto a concebir los valores cristianos. Ahora, yo soy de la idea que por lo menos los días estos como la Semana Santa, que son días, obviamente, que en nuestro país son de vacaciones, pero realmente deberían ser de reflexión. Y reflexión porque nuestra fe, nuestras convicciones entran en el peso del valor que tiene el cristianismo. Lo que se habla de la muerte y resurrección, la muerte de Jesús es un acto de amor, de voluntad, un amor, es decir, bueno, si usted lee la Sagrada Escritura, cuando él va al Getsemaní, él va a pedir su última voluntad, le dice, Dios, si quieres, de mí pasa esta hora, pero que no sea mi voluntad sino la suya. Muchos dicen en teología de que era un momento donde él ya estaba viendo lo que iba a pasar y el sufrimiento que iba a tener, ¿verdad? Y aun y cuando le dice, haz tu voluntad, no la mía, porque posiblemente la voluntad de uno sea no hacer las cosas, pero la voluntad divina, pues, era lo que tenía que hacer. Como dice, de tal manera, dice el versículo, cuando dice, amó Dios al mundo que mandó su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda y mantenga vida eterna. Ese acto de amor, digamos, en la construcción de la teología, de la cristiandad, implica pues un vínculo directo entre lo que es la verdad de la fe y la verdad secular del ser humano como un ser al que se le manda el amor. Cuando él perdona, y como decía alguien por ahí, ¿verdad? En su último momento, hay una famosa película de estos que se en estos tiempos, Ben-Hur, cuando dice el Ben-Hur le dice al amigo, aun y cuando estaba en el momento de sufrimiento, dijo, perdónalo, no saben lo que hacen. Sí, eso significa que en el cristianismo se esconde una de las perlas más importantes, que es el amor al prójimo, que nuestra sociedad no lo entiende mucho a veces, no lo practicamos, y creo que esos valores muchas veces no se fomentan. Y creo que estas épocas, lejos de posiblemente salir a la playa, dar una vuelta con la familia, a la montaña, salir a comer algo, también sería bueno sentarse a reflexionar qué tanto la cristiandad como un valor humano fundamental, civilizatorio, realmente lo estamos cumpliendo. O simple y sencillamente, pues estamos aprovechando los días de vacación para hacer cosas más banales, que tampoco es malo, pero creo que falta ese espacio de reflexión. Falta ese punto donde tenemos que empezar a ver al humano, a rezar al humanismo, y creo que la visión cristiana creo que es una de las fuentes más importantes del humanismo. Ahora, eso obviamente es claro para las personas cuando su convicción así. Ahora, alguien me decía, alguien que no cree o que no tiene esa convicción, pues, pero somos humanos. Entonces, aquí no se vale no tener una religión o no tener una fe. Ahora, la visión humanista trasciende la religión. Y creo que eso es algo que hay que dejarlo bien claro, que la figura de Cristo es una cuestión, digámoslo, más puesta y más, digámoslo, planteada en términos de lo que es alguien de que creó bases para una visión ética del mundo, una visión moral del mundo, donde se pone de manifiesto el interés por aquel desfavorecido, por aquel que la estructura ha abandonado, por aquel que la misma sociedad ha encargado de excluir. Y creo que es el valor más clave del cristianismo. Cuando Jesús le dice, ¿verdad? Yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, vine por aquel que nadie quiere, por el delincuente, por la prostituta, por aquel que la sociedad misma se ha encargado de crear y la misma sociedad se encarga de fustigar. Entonces creo que esas visiones muchas veces hoy en día no se comparten, muchas personas la han abandonado, y creo que es algo de lo que deberíamos en un momento recapacitar como sociedad, por lo menos tenerla más en cuenta que lo que lo tenemos en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Walter Faguaga, por toda esta reflexión que nos ha brindado en esta mañana, que sin duda enriquece un poco esos conocimientos que a veces estamos viendo en nuestra sociedad.
esos parámetros o esas contradicciones entre la religiosidad y por supuesto también el actuar de los seres humanos ya en la sociedad salvadoreña como tal. Muchas gracias por tener esta parte en este día de vacación y por supuesto formarnos siempre con ver ese punto de vista social sobre lo que está pasando con la religión, la política y también por supuesto el actuar de nuestra sociedad. Bueno, muchas gracias, estimados. Saludos y todas las bendiciones para esta Semana Mayor. Muchas gracias. Y nosotros vamos a continuar con más información después de esta pequeña pausa comercial. Coopesa Music, líder nacional en audio, mixers, micrófonos e instrumentos de marcha. Ahora en la nueva sucursal, Santa Rosa de Lima. Mantente al tanto de sus promociones en redes sociales. Coopesa Music, calidad que se escucha. Coopesa Music ya abrió en Santa Rosa de Lima. Equipo de audio, instrumentos musicales y todo para banda de paz. Encuéntralos en Google Maps. Lo mejor en sonido e instrumentos. Coopesa Music. Y seguimos con más información en esta mañana de Viernes Santo. Y vamos a recordar a un personaje emblemático de nuestro país, el primer santo de El Salvador, San Óscar Romero, donde vamos a conocer toda su biografía y por supuesto cómo llegó hasta los altares. El 15 de agosto de 1917 nació Óscar Arnulfo Romero y Galdames en Ciudad Barrios, el segundo hijo de 8 hermanos, hijo del matrimonio formado por Santos Romero y Guadalupe Galdames. La casa donde nació y fue criado por su familia aún se encuentra de pie. No es un hogar, sino un restaurante en la actualidad, pero que aún contiene una capilla donde recordar la concepción del primer santo salvadoreño. Sí, la casa antigua de Monseñor Romero estaba ubicada exactamente en esa esquina, a la par de la alcaldía que ahora está acá, Palacio Municipal. Era una casa sencilla, de teja, de persianas, puertas de madera, y ahí pues él convivía con sus padres, ¿verdad? Ahora pues en la actualidad pertenece a la cooperativa de cafetaleros de acá de Ciudad Barrios. Entonces ellos pues tienen un restaurante de comida y también han dejado un espacio, ¿verdad? Una capilla en donde pues se puede entrar, hacer oración por Monseñor Romero y pedirle pues, ¿verdad?, alguna súplica que nosotros querramos. Y ahí pues es el lugar donde nosotros, ¿verdad?, estamos, pues gracias a Dios tenemos ese lugar donde él nació y vivió su infancia, ¿verdad?, con sus padres, sus hermanos. Y esa pues, la casa actualmente ya no está como era antes, ¿verdad? Nomás hay fotografías de cómo era antes la casa, pero actualmente pues ya es un restaurante el que está ahí. Fue bautizado el 11 de mayo de 1919 en la iglesia parroquial de su ciudad natal. Desde niño tuvo una salud muy frágil. En la escuela pública, donde estudió, destacaba en materias humanísticas más que en matemáticas.
Desde muy pequeño practicó la oración nocturna y la veneración de la Inmaculada Corazón de María. Con solo 13 años, ingresó al Seminario Menor de la ciudad de San Miguel, fundado el 30 de noviembre de 1915 e inaugurado en 1916. En ese momento estaba dirigido por sacerdotes claretianos. Luego, en 1937, entró en el Seminario Mayor de San José de la Montaña de San Salvador. Ese mismo año viaja a Roma, donde continuó sus estudios de teología en la Pontificia Universidad Gregoriana. Vivió en el Colegio Pío Latinoamericano, casa que alberga a estudiantes de Latinoamérica. Fue ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942 en Roma, a los 24 años de edad. Podría afirmarse que tuvo una línea conservadora, como coinciden muchos de sus biógrafos. Aún hay personas que viven en Ciudad Barrios que le recuerdan al sacerdote y luego arzobispo de San Salvador. Él era muy amable, era bueno con las personas. Vino aquí, estuvo unos días, que ya le dieron la parroquia de Ana Aurora, vamos para allá. Después de San Miguel, él ayudaba, en la casa que está ahí donde él vivía, la otra era de él, pero se la vendió mi papá para que ese dinero lo invirtió en la catedral que está en construcción, porque no, para él no, él era bien para ayudar, para la iglesia, para que no las pobres. A su regreso a El Salvador en 1943, fue nombrado párroco de la ciudad de Anamoros, en La Unión. Después fue trasladado a la ciudad de San Miguel, donde sirvió como párroco en la Catedral de Nuestra Señora de la Paz y como secretario del obispo diocesano, Monseñor Miguel Ángel Machado. Además, el antropólogo Marvin Aguilar nos brinda también información del legado del santo nacido en Ciudad Barrios en esos momentos de su vida. El santo del pueblo. Pero no es el pueblo del pueblo, sino de este pueblo. Si bien nació en Ciudad Barrios y pasó 20 años en San Miguel, nunca se fue del todo de aquí. Vivió donde hoy es el Seminario Menor San Miguel Arcángel, en la ciudad de San Miguel. Y desde allí iniciamos un recorrido diario para aprender las iglesias de Rosario, San Francisco y también Catedral de la cual era administrador. Esta ruta, realizada por años por el padre Romero, ahora que fue elevado a los altares, bien podría ser una procesión en marzo o agosto, porque durante su estadía en San Miguel, un gran propulsor del centro histórico, ya que renovó las iglesias antes mencionadas y ayudó a los obispos a terminar la centenaria Catedral de San Miguel, que tardó 100 años en construirse. Diseñó la ruta del Vía Crucis de Semana Santa, que a día de hoy se mantiene en la ciudad. Fue el 25 de abril de 1970 cuando es nombrado por el Papa Pablo VI como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de San Salvador, recibiendo la consagración episcopal el 21 de julio de 1970, de manos del nuncio apostólico Girolamo Prillón, hasta que el 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de la diócesis de Santiago de María, departamento de Usulután, en el oriente de nuestro país. Ocupó esa sede durante 2 años. Aquí, el obispo Romero empieza a constatar cómo la represión contra los campesinos organizados causa estragos en el país. En junio de 1975, ocurren los hechos de 3 calles. La Guardia Nacional asesinó a 5 campesinos. Monseñor Romero llega y consuela a los familiares de las víctimas y celebra la misa. No hace una denuncia pública de lo ocurrido, como le habían pedido algunos sectores, pero sí envía una dura carta al entonces presidente, el coronel Arturo Armando Molina. El 3 de febrero de 1977 fue nombrado por el Papa Pablo VI arzobispo de San Salvador para suceder a Monseñor Luis Chávez y González, aun cuando para algunos no cayó bien esta designación. Para sectores afines al poder lo vieron con buenos ojos. 9 días después matan a Rutilio Grande. Fue el asesinato de su amigo, el hoy beato, ocurrido un 12 de marzo del año de 1977, que lo llevó a plantar cara contra las estructuras de opresión y miedo
instruidos en su país. Así es como comienza a plantar cara frente a los escuadrones de la muerte y a promover la cultura de la fraternidad y la justicia social. Se hizo célebre por sus homilías dominicales, que fueron transmitidas a su vez por medios como Voz Panamericana de la radio YESAX, así como el periódico escrito Orientación. En 1979 fue nominado al Premio Nobel de la Paz, a propuesta del Parlamento del Reino Unido. Sin embargo, la laureada en este galardón ese año fue Santa Teresa de Calcuta. Llegado el 24 de marzo de 1980, ese día un lunes, el profeta estuvo por la mañana en un retiro organizado por el Opus Dei, un encuentro mensual de amigos sacerdotes dirigidos por Monseñor Fernando Sáenz Lacalle. Ese mismo día por la tarde, a las 6:30 p.m., fue asesinado mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital Divina Providencia en la colonia Miramonte de San Salvador, mejor conocido como el Hospitalito. Un disparo hecho por un francotirador desde un automóvil con capota de color rojo impactó en su corazón momentos antes de la consagración, cuando tan solo tenía 62 años de edad. A pesar de su muerte, sus homilías aún son recordadas y se mantienen en la presencia de los salvadoreños, principalmente en un contexto donde las palabras del primer santo salvadoreño destacan nuevamente. El camino a los altares comenzó el 24 de marzo de 1990, cuando inició la causa de canonización de Romero y se designa al presbítero Rafael Urrutia como postulador. El 12 de mayo de 1994, durante el proceso diocesano, se presentó formalmente la solicitud para su canonización. El proceso diocesano concluyó el 1 de noviembre de 1996 y el 4 de julio de 1997 la Santa Sede aceptó la causa como válida. Una vez terminado dicho análisis, en el año 2005, el postulador de la causa de canonización, Monseñor Vincenzo Paglia, informó a los medios de comunicación de las conclusiones del estudio. Romero no era un obispo revolucionario, sino un hombre de la Iglesia, del Evangelio y de los pobres. 10 años después, un 3 de febrero de 2015, el Papa Francisco autorizó la promulgación del decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, que declaró a Óscar Romero mártir de la Iglesia, asesinado por odio a la fe. La ceremonia de beatificación presidida por el cardenal Angelo Amato se realizó en la Plaza Salvador del Mundo, de la ciudad de San Salvador, el 23 de mayo de ese año. 3 años después, el 14 de octubre de 2018, se convierte en el primer santo de El Salvador. El Papa Francisco dijo que es hermoso que Romero fuese canonizado junto a Pablo VI y los demás santos, destacando que Dios nos dio en él un auténtico profeta, el defensor de los derechos humanos de los pobres
y al buen pastor que dio su vida por ellos. Y nos enseñó que es posible vivir según el corazón de Dios, nuestra fe cristiana. Así lo afirmó en la carta apostólica de beatificación el Papa Francisco, cuando señaló a través del cardenal Amato, el 23 de mayo de 2015, lo siguiente: Óscar Arnulfo Romero y Galdames, obispo y mártir, pastor según el corazón de Cristo, evangelizador y padre de los pobres, testigo heroico del reino de Dios, reino de justicia, de fraternidad y de paz. Para Informa TV, Giovanni Ventura. Damos inicio a la ronda de noticias internacionales. Es que le comento que un grupo de conductores salvadoreños que desde septiembre pasado laboran en empresas de transporte público de Costa Rica y que poco a poco han ido ganándose el cariño de los usuarios y han recibido todas las condiciones necesarias para su adaptación. Los gobiernos de Costa Rica y El Salvador firmaron acuerdos y en 2025, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, comenzaron un plan piloto de reclutamiento ético con participación del sector privado y coordinación entre ministerios de trabajo y autoridades migratorias, con el fin de ayudar a suplir las 1.500 plazas vacantes que existen en ese país. Según la Cámara Nacional de Transportes de Costa Rica, en septiembre de 2025 llegaron los primeros 12 conductores salvadoreños, contratadas por 3 empresas, bajo permisos laborales formales, homologación de licencias y condiciones de ley en salarios y jornadas, así como otros apoyos para el alojamiento. El proceso ha sido financiado por las empresas, como por ejemplo La Tapachula, cuyo gerente explicó que ante la escasez de conductores en Costa Rica, se llevaron a cabo reuniones con autoridades del gobierno, la OIM y la Cámara de Transportistas, de las cuales descubrieron que en El Salvador hay un mercado de conductores de buen nivel desempleados. La empresa ha recibido muy buenos comentarios de los usuarios de los autobuses y también de los conductores salvadoreños, a los que considera como parte de la familia y muy buena gente. Como parte de la iniciativa, las empresas ofrecen a los trabajadores un contrato formal por 12 meses con posibilidad de renovación, salario más alto y mayor estabilidad que en El Salvador, además de condiciones claras de trabajo. El programa busca consolidarse como un ejemplo regional de migración laboral ordenada, mediante la cual se garanticen los derechos de las personas y se les facilite su integración y a la vez se cubra una demanda urgente de servicio público. Siguiendo con otra información, le comento que el 76% de los peruanos, equivalente a unos 19 millones de personas, identifica la extorsión como el delito más alarmante en el país, superando ampliamente a otros como la corrupción de funcionarios. Un 41% la violencia sexual, 37% el secuestro, 35% el robo agravado. Según una encuesta elaborada por Ipsos para el Observatorio del Crimen y la Violencia del Banco de Ideas Credit Corp y el Banco de Crédito del Perú, en conjunto con la organización Capital Humano y Social, confirma que la seguridad es la principal exigencia ciudadana hacia las autoridades. De acuerdo con el informe comparativo, entre diciembre de 2024 y 2025, una cuarta parte de la población, alrededor de 6 millones de personas, fue víctima de extorsión o conoce a alguien afectado por este delito. El análisis también revela un incremento de modalidades como los préstamos gota a gota, que pasaron del 15 a 19% en un año, evidenciando la expansión de prácticas delictivas que combinan amenazas con cobros abusivos. Seguimos con otra información. 3 de cada 4 adultos en Estados Unidos considera positiva la diversidad racial y étnica del país, en un contexto en el que la nación se acerca a su aniversario número 250 el próximo 4 de julio. Según el estudio, refleja que el 75% de la población percibe la diversidad como algo bueno, mientras que un 62% cree que tiene un impacto favorable en la cultura estadounidense. No obstante, el respaldo a que empresas y organizaciones promuevan esta diversidad ha disminuido a un 64%, frente al 75% registrado en 2019, lo que evidencia un cambio en la percepción sobre estas iniciativas. El informe destaca que en los últimos 50 años, Estados Unidos ha experimentado transformaciones significativas, entre ellas un envejecimiento de la población y un aumento de la diversidad racial y étnica con mayor presencia de comunidades asiáticas e hispanas. Y con esto cerramos noticias internacionales. Recuerde, amigo televidente, en breves minutos da inicio encuentro con Julio Villagrán y usted no se lo puede perder en este día Viernes Santo.
Además, recuerde que si usted va a visitar cualquier lugar de nuestro país, siempre mantenga todas las recomendaciones, manejar con precaución, no manejar si va a consumir bebidas alcohólicas y de esa manera disfrutar sanamente con su familia. Y por supuesto, espero que disfruten de las actividades religiosas que se tendrán ese día y por supuesto también el fin de semana. Así que yo me despido, espero que pasen un excelente Viernes Santo y que disfruten de este fin de semana.